Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Buenas noches, amados hermanos, les saludo en el nombre de Jesús. Bienvenidos a Doctrinas Bíblicas para los recién convertidos. Amén. Donde estaremos aprendiendo la palabra de Dios que se nos será ministrada a través de este mensaje, a través de la palabra de Dios que nos edifica. Amén. Porque la palabra de Dios dice que su palabra es vida y vida en abundancia. Amén. Y no solamente que es vida, sino que también nos hará libre. Amén. Así que, hermanos, les invito a dar 3 glorias a la gloria de Dios. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive, santo es el nombre del Señor. Les invito a buscar en sus Biblias el libro de San Mateo, capítulo 4, del verso 1 al verso 11. Amén. Ahí en sus Biblias, busquen, hermanitos. Santo es el nombre del Señor. Vamos a aprender hoy día. El tema es la tentación. Lección número 8. Amén. La tentación. La palabra de Dios se lee al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Te invito a orar, hermana, hermano, cierra ahí tus ojos, vamos a orar y pedirle a Dios que nos ministre a través de su palabra. Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, Señor. Nos guíes con tu Espíritu Santo. No queremos oír palabra de hombre, sino queremos oír palabras tuyas, porque tu palabra edifica, tu palabra vivifica, Señor. Háblanos, Señor. Vivifícanos conforme a tu palabra. Enséñanos tus caminos. Hemos venido, Señor, para adquirir sabiduría, conocimiento de ti, Señor. Solo en ti hallaremos la verdad y la vida. Guíanos por los caminos justos y verdaderos. Te ruego en el nombre de Jesús, toda obra que no provenga de ti, Señor, toda obra del diablo, toda abasoa que lo atamos y le echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda desconcentración le echamos fuera en el nombre de Jesús. Glorifica tu nombre, glorifica tu palabra, Señor. No a nosotros, Padre, sino da tu gloria, la gloria a tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, el tema de hoy es la tentación, lección número 8. Amén. ¿Qué es la tentación? Muchos se habrán preguntado. Amén. Pero la tentación es una condición o circunstancia exterior o sentimiento o pasión interior que nos induce a hacer lo malo. Amén. Nadie ha escapado a la experiencia de ser tentado a hacer el mal. El ser tentado no constituye pecado, lo es ceder a la tentación. Amén. Como hemos leído acá, hermanos, dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesús fue tentado. Amén. Después que
Dice, el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y el Señor Jesús había ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador, amén. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Amén. Y nuestro Señor Jesús venció, amén. Fue tentado, 3 veces le tentó Satanás y el Señor Jesús venció. Estaba aquí, Dios se hizo carne, amén. Y estuvo acá en la tierra, en este cuerpo de carne y hueso. Amén. El Señor Jesús, el Espíritu, ya estaba habitando en este cuerpo. Y no se dio a la tentación. ¿Por qué? Porque Él estaba confiado en el Padre. Se sometía al Padre. Buscaba hacer la voluntad del Padre. Amén. Por eso, hermanos, hermanas, es importante que nosotros los hijos de Dios ayunemos, que estemos en vigilia, que estemos orando, que estemos leyendo la Biblia, que estemos meditando. Amén. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, busca dañar a la humanidad, busca apartar a los hijos de Dios de los caminos verdaderos, justos, el cual nos ha permitido conocerlo. Amén. Por gracia de Dios nosotros somos salvos, usted y yo somos salvos, porque Él murió en la cruz del Calvario, dio su vida para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Como hemos leído, dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo fue tentado y Él venció. Amén. Hay fuentes de tentación. ¿De dónde viene la maldad? Amén. ¿De dónde vienen estas fuentes que, bendito sea el nombre del Señor, por la cual nosotros, el ser humano, los hijos de Dios son tentados? Amén. Uno es Satanás. Satanás busca destruir a la humanidad. Satanás busca apartar y desviar de los verdaderos caminos al hombre, alejándolo, amén, apartándolo del camino de Dios. No solamente a los hombres, sino también a los hijos de Dios, que somos nosotros. Amén, porque toda esta humanidad es creación de Dios. Aunque muchos hombres lo nieguen, pero la verdad está en la Biblia y la Biblia nos dice que Dios es creador del hombre. Amén, somos creación de Dios. Pero la palabra de Dios también dice que todo aquel que recibe a Cristo Jesús en su corazón como Salvador personal, viene a ser hecho hijo de Dios. Amén. Entonces la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios muchas veces vamos a ser tentados. Amén. Pero ¿de dónde viene esta tentación? ¿Cuáles son las fuentes de la tentación? Tenemos a Satanás. Es el enemigo que busca apartarnos. Es ese enemigo que busca destruir a los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que no hereden la vida eterna. Amén. Porque hay una vida eterna que Dios nos ha ofrecido. Cristo Jesús murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. No solamente para limpiarnos y libertarnos del pecado, de la esclavitud del diablo, sino que también para darnos vida y vida eterna. Amén, que no pasa, que es eterno. Bendito sea el santo nombre de Dios. Amén. Satanás es un ser espiritual, enemigo de Dios y de nosotros, que muchas veces va a querer tentarnos para hacer lo malo. Muchas veces va a querer apartarnos del camino de Dios. Nos va a desalentar, nos va a desanimar, nos va a querer inducir a hacer lo malo. Amén. Dice la palabra de Dios en San Juan 10:10 que Él vino a matar, a robar y a destruir. Pero el Hijo de Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Qué maravilloso es el Señor. Amén. El diablo es también conocido como adversario, Satanás. Y para eso le voy a invitar a Apocalipsis 12:9. Amén. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Vemos que la palabra del Señor nos enseña cuántos nombres tiene este demonio. Amén. Este ángel caído. Dice la palabra del Señor, bendito sea el nombre del Señor, la serpiente antigua, Diablo y Satanás, engañador. Amén. Él busca engañar a esta humanidad, apartando sus ojos de los caminos de Dios, apartando, bendito sea el nombre del Señor, de seguir a Cristo, de seguir a Dios, porque en Dios está la vida, en Dios está la verdad. Amén. Y Dios nos quiere dar libertad, Dios nos quiere dar paz. Hoy en día hay mucha
opresión, hay mucha depresión en la misma sociedad, angustia, aflicción. El hombre vive esclavo del pecado, amén. Hay mucha soledad, infelicidad. Todo esto, ¿por qué? Porque muchas veces el diablo tiene esclavizado al hombre, porque el hombre no se arrepiente de sus malos caminos. Entonces el diablo busca engañar. En una ocasión el Señor Jesús le dijo que él era el padre de la mentira, porque él mentía desde el principio, engañó a Eva, amén. Dice que utilizó a la serpiente para engañar a Eva y Eva cedió al pecado, amén. Desde ese momento se rompió la comunión que el hombre tenía con Dios. ¿Por qué? Porque desobedeció. Amén. Entonces vemos que desde un principio Satanás engaña, miente, amén, y engaña a la humanidad. Y muchas veces la humanidad cae por satisfacer el deseo de su carne. Amén. Entonces la fuente de tentación que muchas veces va el enemigo a usar es este mundo también. Este mundo que está lleno de maldad, con sus placeres mundanos, con las relaciones mundanas, hábitos mundanos, con toda esa inmoralidad. Amén. El mundo es un lugar, un instrumento que el diablo va a utilizar para tentar a los hijos de Dios, para atraerlos al pecado. Amén. Practicando la fornicación, el adulterio, asistiendo a las discotecas, asistiendo a esos juegos de azares que esclavizan al ser humano. ¿Cuántos hombres, mujeres que han jugado estos tipos de juegos de azares y han perdido hasta sus casas? No solamente sus casas, hasta sus propias vidas por el vicio al bingo, por el vicio a los juegos de azares. Amén. Entonces por eso la maldad en este mundo, hermano, es grande, pero Dios no quiere que sea así. Dios quiere que el hombre se arrepienta de sus malos caminos. Por eso la palabra del Señor nos enseña que este mundo está lleno de maldad. ¿Quién gobierna este mundo? El mismo diablo. Amén. En una ocasión el Señor Jesús dijo, el príncipe de este siglo, el que gobierna. Amén. Y para eso le voy a invitar a Efesios 2:2, al libro de Efesios, capítulo 2. Bendito sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. ¿Quién manipula, quién gobierna las vidas de estos hombres, estas mujeres que dedicados a hacer lo malo, dedicados a crear hasta películas, crear novelas, crear juegos que están llenos de lujuria, llenos de pasiones desordenadas, llenos de cosas malas, desagradables ante los ojos de Dios, que nada bueno hace, que no edifica, destruye. Amén. ¿Por quién es gobernado? Por el diablo. El diablo los utiliza como instrumento para engañar a los hombres. Amén. Para desviarlos del camino de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Amén. Ahora que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho libre, Cristo ha llegado a nuestro corazón, le hemos recibido como nuestro Salvador, amo personal de nuestras vidas. Cristo ha rompido las cadenas, ha roto esas cadenas, esas ligaduras que nos ataban, que el diablo nos tenía esclavos del pecado, haciendo lo malo, llenos de avaricia, de egoísmo, de envidia. Así nos teníamos, amén, nos tenía ahí esclavos del pecado. Por eso la palabra del Señor nos enseña que Él es el diablo, el tentador, y que busca destruir al ser humano, esta humanidad, y también a los hijos de Dios. Por eso, hermano, esa es una fuente de la tentación. Satanás usa este mundo para engañar y seducir a los hombres que se pierdan y aún a los hijos de Dios. Amén. Ahí están los lugares donde van a tomar los bares. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano. Por causa de esto hay muchos lugares de prostitución. Hoy la fornicación ha crecido de tal manera, hermanos, madres que abandonan a sus hijos, se van a vender su cuerpo, se prostituyen por dinero, abandonando a sus hijos, abortando. Amén. Entonces todo esto, ¿por qué? Por falta de arrepentimiento. Porque el hombre prefiere adorar a un Dios de palo, de yeso, antes que servirle a Dios, el verdadero, el cual no merece ni puede ser
grabado en piedra, porque es un Dios soberano que nadie le ha visto, pero puede vernos, un Dios omnisciente, un Dios poderoso, que cuando uno se convierte a Él cambia nuestras vidas. Amén. Ese es el Dios que servimos. Santo es el nombre del Señor. En los cuales anduviste en otro tiempo. Cristo nos sacó, hermano, rompió las cadenas, pero ya ahora ya no andamos en esa corriente del pecado, de la maldad, de la perdición, esclavos antes del dinero, esclavos de la avaricia, del egoísmo. Amén. Ahora hemos sido rescatados para alabarlo, para adorarle, para exaltarle. Ya no hay en nosotros amarguras, iras. No, eso no debe haber. Amén. ¿Por qué? Porque esos son deseos de la carne. Y la palabra de Dios nos enseña que no satisfagamos los deseos de esta carne. Amén. Por eso la palabra del Señor nos enseña que, hermanos, si vemos que algo nos va a dañar, que vamos a caer en la tentación, dice la palabra del Señor que apartemos nuestros caminos de ahí. Entonces libraremos nuestra alma del pecado, de la condenación. Santo es el nombre del Señor. Amén. También otra fuente de la tentación es nuestra propia concupiscencia, y eso es el deseo de nuestra carne. Esta carne se inclina por las cosas de este mundo, por la moda, por la música, por tantas cosas se inclina, pero a hacer lo malo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta fuente de tentación es la más generalizada porque está dentro de nosotros, hermanos. Amén. Y es más sutil, muy eficaz y destructiva, hermano. Busca destruirnos, apartarnos del camino de Dios, porque esta carne no desea nada de las cosas de Dios. Esta carne no quiere orar, esta carne no quiere leer la Biblia, pero sí quiere ver sus novelas, sí quiere darse el tiempo para hacer otros afanes que no van a edificar su vida espiritual, que no los va a hacer crecer. Amén. Por eso, como dijo un siervo, esta carne es más mala que el diablo, hermano, porque está infiltrada en nosotros y no podemos separarnos. Por eso en una ocasión el Señor Jesús dijo: carga tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme cada día, porque cada día es nuestra lucha. Amén. Por eso el Señor nos enseña a través de su palabra, hermanos, que no demos lugar a los deseos de nuestra carne, no satisfagamos los deseos de nuestra carne. Por el contrario, despojémonos, renunciando a toda impiedad, a toda malicia, a todo pensamiento malos que puedan apartarnos del camino del Señor. Dice la palabra de Dios que Él conoce nuestros pensamientos y Él conoce nuestro corazón. ¿Quién podrá conocer nuestro corazón? ¿Quién podrá conocer su corazón, amada hermana, hermano? Dios. Dios lo ve todo, Él conoce todo. Por eso hoy a través de su palabra nos enseña que hay un enemigo que busca nuestra destrucción, y ese es el diablo. Amén. El diablo que busca destruir nuestras vidas. Como hemos leído en Apocalipsis, dice que Él se rebeló contra Dios y fue arrojado a esta tierra, Él y sus ángeles. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, pero dice la palabra de Dios que llegará el tiempo que Él será encerrado. Amén. Y que la maldad no reinará más. Pero Dios manda que sus hijos, verdaderamente que son, se sometan a Dios. Peleemos la buena batalla, porque eso es lo que Dios quiere. Amén. Esta carne muchas veces no va a querer agradar a Dios, pero la palabra de Dios nos enseña que debemos ayunar, porque es la única manera. En el ayuno vamos a poder someternos a Dios, para poder agradarle y hacer su voluntad. Y un día heredar el reino celestial, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá sufrimiento. Amén. Donde es una vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, voy a invitarles a Efesios, capítulo 6, verso 12. Amén. La palabra de Dios nos dice que nuestra pelea no es contra carne ni sangre, y lo vamos a leer, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Amén. Muchas veces esta carne quiere vengarse, quiere tener amarguras, quiere tener odios, se enoja contra su prójimo, no quiere desear el bien para su prójimo. Pero la palabra de Dios nos enseña que nuestro enemigo no es nuestro hermano, nuestro enemigo no es nuestro prójimo, nuestro enemigo no es nuestros hijos, nuestra familia, nuestro enemigo es el diablo. Y el diablo busca destruir nuestra familia, busca destruir nuestra vida. Amén. Por eso es importante que los hijos de Dios sepamos, hermanos, que Satanás es nuestro adversario, es el enemigo, es el que busca destruirnos. Por eso los hijos
hijos de Dios debemos estar atentos, siempre buscando en oración, en ayuno, leyendo la palabra, aunque lo estoy repitiendo muchas veces, pero esa es la verdad, esa es nuestra arma, ese es lo único que nos puede ayudar a vencer y a someternos, llevar una vida agradable delante de los ojos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vivió así. Porque si no ayunamos, no oramos, nos enfriamos y no deseamos las cosas de Dios. Y luego estamos cansados, fastidiados, enojados, aburridos. ¿Por qué? Porque no estamos buscando a Dios. Y cuando uno no busca a Dios, la presencia de Dios no está en ti. ¿Qué es lo que te da paz? La presencia de Dios. ¿Qué es lo que te da libertad? La presencia de Dios. Por eso es importante que los hijos de Dios busquemos a Dios en ayuno, en oración, en vigilia. En estos tiempos que estamos viviendo, hay mucha gente que no busca, muchos hijos de Dios que no buscan en ayuno, no están ayunando. Pero Dios te dice, es tiempo, levántate, ayuna, vigila, clama, porque como dice la palabra de Dios, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Bendito sea el nombre del Señor. Así que hermanos, nuestra pelea no es contra carne, sino contra el enemigo, Satanás, la serpiente antigua, el diablo, que el Señor lo reprenda, es un ladrón y él quiere robar nuestras bendiciones. Amén. Pero Dios nos ofrece vida eterna y victoria. Santo es el nombre del Señor. Entonces la palabra del Señor nos enseña que Satanás es nuestro enemigo y que busca destruirnos, y también tenemos este mundo que también es como instrumento para que el diablo lo utilice para seducir al hombre a cometer pecado, a hacer lo malo y apartarlo del camino de Dios. Amén. Y lo otro es que nuestra propia carne, esta nuestra, se inclina a hacer lo malo. Amén. No quiere escuchar la palabra de Dios, pero Dios te está permitiendo escuchar. ¿Sabes para qué? Para que seas un heredero, para que seas un vencedor, para que entres al reino de los cielos, porque Dios quiere bendecirte no solamente acá en la tierra, sino que heredes la vida eterna. Santo es el nombre de Dios. Amén. Vamos a ir, bendito sea el nombre del Señor, al libro de Santiago. La palabra de Dios ahí nos va a hablar también. Vamos a leer Santiago, capítulo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Como hemos leído, la palabra de Dios, que Él no puede ser tentado. Amén. Hermanos, hoy yo he escuchado muchas veces hombres, mujeres que dicen, Diosito me ha tentado, Dios me ha tentado. Y como hemos leído la palabra del Señor, la palabra de Dios nos enseña, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Entonces, hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué a veces somos tentados? Amén. ¿Por qué? Vamos al verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, que es deseo de la carne, nuestro deseo, es atraído y seducido. Amén. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Quiere decir que a veces cuando somos tentados de nuestro propio deseo de nuestra carne. Amén. Nuestra carne desea. Amén. La palabra de Dios, un ejemplo les voy a poner, hermanos. Esta carne tiene que alimentarse. Amén. Y tiene que comer, tiene que tomar su desayuno, tiene que almorzar, tiene que cenar para mantener una buena salud. Amén. Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a comer excesivamente? Entonces eso ya no es natural, sino eso ya se ha vuelto excesivo, y eso excesivo es dañino. Ya no se vuelve un alimento nutritivo, un alimento natural, sino se vuelve glotonería, se hace gula. Amén. Y eso trae enfermedades. Amén. Y es pecado también. La palabra de Dios dice que nuestros deseos, nuestra carne, muchas veces nos va a llevar a hacer lo malo. Amén. Pero cuando Dios está en el asunto, bendito sea el nombre de ese Dios, cuando nosotros encomendamos nuestra vida a Dios, Dios mismo va a tomar control de nuestros deseos y no vamos a ceder a los deseos de nuestra carne. Amén. Por eso dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. Esta carne desea comer. Esta carne desea llenarse más y más. Amén. Pero luego, ¿qué va a dar? Dice la palabra de Dios, cuando es en exceso, es dañino, ¿no? Y la palabra de Dios dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Amén. Y el pecado, siendo consumado, da a luz
muerte. Es igual con el hombre que le ha gustado a las mujeres, quiere estar con una, quiere estar con otra, porque es el deseo de su carne. Amén. Pero la palabra de Dios nos dice que no satisfagamos los deseos de nuestra carne. Por eso la palabra del Señor nos enseña, hermano, que hay que tener cuidado con el enemigo que busca destruirnos. Si usted ve algún problema que usted tiene, póngase de rodillas, clame al Señor. Señor, esto está pasando en mi hogar. Señor, yo tengo este deseo y sé que no te agrada. Quizás me gusta escuchar música mundana cuando nadie me ve. Yo escucho ahí, Señor. Nadie me está mirando, pero olvidando que tú me miras, porque dice tu palabra que los ojos de Jehová están sobre todo lugar. Amén. Entonces, Señor, este deseo que tengo, arráncalo. Póngase a ayunar, hermano, hermana. Póngase a orar. Tengo estos deseos de estar con alguien. Póngase a clamar, póngase a orar y el Señor tomará control. Si es soltero, pues Dios proveerá la idónea. Pero clame, ore y no se deje envolver por los deseos de la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es lo que Dios nos enseña. Porque si caemos, dice la palabra de Dios, caemos en pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Por eso hoy tantos hombres envueltos, endemoniados, esclavizados por el diablo. Usted lo ve que camina, anda, pero están muertos espiritualmente. Amén. ¿Por qué? Porque no están agradando a Dios, por falta de arrepentimiento, porque no reconocen a Dios, que Él es el creador del cielo y la tierra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos míos, es importante que los hijos de Dios nos conservemos en ayuno, en oración, leyendo la palabra, porque esto nos va a ayudar. Esto nos va a encaminar en los caminos de Dios. Y esta carne no va a poder hacer lo que quiere. Amén. Hay conductos de la tentación. Y esos son los deseos de la carne que hemos hablado. Deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Amén. Vamos a San Juan capítulo 2, 16. ¿Qué es lo que dice en San Juan capítulo 2? Primera de San Juan capítulo 2, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. El Señor nos enseña en la palabra que todo esto no proviene del Padre, el deseo de los ojos. ¿Por dónde entran las cosas? Por los ojos. Uno sabiendo como hija de Dios que tenemos que vestirnos como mujeres santas. Amén. Vemos de repente un maniquí en una tienda, una ropa bonita, aparentemente para nosotros que está bien, con un pantalón apretado, con huecos y tantas cosas más. Y uno se imagina y dice, ay, yo me vería bien en esa ropa, ¿no? Entonces la palabra de Dios dice que no satisfagamos los deseos de nuestra carne, sino que rechacemos a esos malos pensamientos. Que nuestros ojos estén puestos en los ojos. El opuesto a los ojos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la vida. Amén. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esa es la palabra del Señor. Esos son los conductos de la tentación que nos va a conducir, nos va a llevar para pecar contra Dios. Por eso Dios nos dice, cuidado con los deseos de la carne, cuidado con los deseos de los ojos. ¿Qué es lo que nuestros ojos están mirando? ¿Dónde están puestos nuestros ojos? Amén. Cuidado con la vanagloria de la vida. ¿Quién está en tu corazón primero? ¿Es Dios o son otras cosas? ¿O es el dinero? ¿O es el esposo? ¿O es otras cosas? La palabra de Dios dice que pongamos primero a Dios en nuestros corazones. Amén. Y entonces Él se encargará de conducir nuestra vida a la vida eterna. Que es lo que Dios quiere para nosotros. Que nosotros seamos salvos. Amén. Vamos a volver a Mateo capítulo 4. Dice, entonces, bendito sea el nombre del Señor. Vemos que nuestro Señor Jesús fue tentado por el diablo. Amén. Y el diablo le hizo una serie le puso unas 3 tentaciones en las cuales nuestro Señor Jesús venció. Pero mire el verso 11. Después que nuestro Señor Jesús venció y no satisfació el deseo de su carne, ni el deseo de su ojo, ni la vanagloria de esta vida, porque el diablo le ofreció reinos y tantas otras cosas más como hemos leído. Amén. Pero lo vamos a leer. Amén. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo, el verso 11, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Es así, hermano, cuando dice la palabra de Dios que cuando uno vence la tentación, somos bienaventurados. Amén. Nuestro Señor Jesús venció.
no dio lugar a los deseos de su carne y por causa de él nosotros somos salvos. Por causa de nuestro Señor Jesucristo hemos alcanzado la salvación, las buenas nuevas. Amén. Y dice la palabra del Señor que el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Qué maravilloso es el nombre del Señor. Por eso el Señor nos enseña, mira hermano, que cuando él fue tentado él estaba en ayuno, estaba en 40 días de ayuno. Amén. Entonces vemos que el Señor venció y la victoria de Cristo es nuestra. Amén. Y con Cristo somos más que vencedores. No diga no puedo, no sé, no entiendo. Deje que Dios obre. Deje que Dios actúe. Dios le va a ayudar. Si no puede, ayune. Si no puede, vigile. Ore. Pero no se rinda. Siga clamando al Señor. Siga adelante. Porque Dios se agrada en eso. Amén. El único que no quiere vernos, bendito sea el nombre del Señor, victoriosos, es el diablo. Porque ya hemos estudiado. Él busca nuestra destrucción. Él es nuestro enemigo. Amén. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice que con su ayuda de Él vamos a poder vencer. ¿Por qué? Porque Él venció. Y como Él venció, nosotros también venceremos en Cristo Jesús. A veces Dios permite la tentación, amén, para probar nuestro carácter, para desarrollar nuestro carácter, para probar nuestra fe. ¿Qué tanto estamos confiando en Dios? Si realmente hemos confiado en Él, porque a veces Dios nos sana, Dios nos ha traído de tantas situaciones críticas, nos ha traído a sus caminos, amén. Y le estamos sirviendo porque Él nos ha hecho un bien, nos ha ayudado, nos ha sanado, ha hecho tantas cosas maravillosas. Pero Dios permite las pruebas también. ¿Saben para qué, hermanos? Él permite las pruebas para que nosotros dependamos de Él, para que nosotros entreguemos nuestra confianza en Él, para ver realmente si estamos confiando en Él, para demostrar si somos cristianos genuinos. Amén. Dios quiere que sus hijos sean cristianos genuinos, hijos genuinos, que confiemos en Dios. Amén. Cristo venció, hermano. Cristo venció y se sometió a la voluntad del Padre. Fue obediente y eso es lo que Dios quiere en nosotros. También Dios va a permitir la tentación para mantenernos humildes. Amén. Para demostrarnos que sin Dios no podemos nada. Todo es con la ayuda de Dios. Todo es con su voluntad de Él. Amén. Dios no quiere cristianos carnales que andan todavía en los deseos de su carne, complaciendo los deseos de su carne, diciendo yo sirvo a Dios a mi manera. Hermano, no hay manera que el hombre pueda servir a Dios. La palabra de Dios dice que sirvamos conforme sus mandamientos. Hagamos la voluntad de Dios guardando su palabra. Amén. Dice la palabra de Dios también que Dios permite la tentación, hermanos, para que al vencer el cristiano sea recompensado y le proporcione gozo, alegría, hermano. Así como Job, Dios probó a Job, amén. A pesar que Job dice que era un varón perfecto, recto, pero Dios lo probó, amén, para ver hasta dónde confiaba Job en Dios. Y finalmente Dios le dio la victoria a Job. Dice que él tuvo más riquezas que las que tuvo anterior y le dio 3 hijas hermosas que no habían tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Amén. Entonces Dios siempre, después de cada prueba, nos va a dar la bendición. Pero es importante que los hijos de Dios clamemos, confiemos, oremos, busquemos en ayuno, busquemos en oración para poder agradar a Dios. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ejemplo nos dejó. Es importante que los hijos de Dios lean la Biblia, amén, porque ahí están los hechos que hizo nuestro Señor Jesucristo, cómo Él anduvo, cómo caminó, cómo hablaba, cómo se comportaba, amén. Que seamos misericordiosos, que perdonemos. A veces hijos de Dios no perdonan, tiene resentimiento, amargura, ira, amén. Y estas son ventajas para el diablo para que nos dañe, hermanos. Por eso es importante que nosotros nos sometamos a Dios, amén. Y por eso Dios permite para probarnos. Y acuérdense, hermanos, que después de cada prueba viene la bendición. Mientras nos mantengamos fieles y firmes, el Señor obrará. Amén. Y Él responderá a las peticiones de su corazón. Pero no cuando usted quiere, ni cuando yo quiero, sino cuando Él quiere. ¿Cómo vencemos la tentación? Dice la palabra de Dios en Santiago 4:7. Someteos a Dios, resistir al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Amén. Si nosotros nos sometemos a Dios, esa es la manera para poder vencer a la tentación. Someternos a Dios, hacer la voluntad de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, el diablo huirá
de nosotros. El propósito de Dios es que venzamos, hermanos. El propósito de Dios es que cada día, en cada prueba, aprendamos a confiar en Dios. Nuestra fe se desarrolle, cada día más crezca, confiando en Dios, esperando en Dios, dependiendo de Dios. Amén. Porque Dios es el todo de nosotros, hermanos. En Dios tenemos vida, por Dios tenemos salud, porque Él nos da salud. No ha hecho faltar alimento en nuestro hogar. Amén. Y si nos enfermamos, Él nos sana. Amén. Por sus llagas somos curados, por sus heridas somos sanados. Ese es el Dios que nosotros servimos. Pero Dios nos dice, no satisfagáis los deseos de vuestra carne. Amén. No deis lugar al diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba. Cristo vive. Aleluya. También Dios nos dice que no nos confiemos en nosotros mismos. Amén. Sino que siempre confiemos en Dios. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino nos apoyemos en Dios. Porque finalmente Dios es el único que nos puede dar victoria sobre el enemigo, hermanos. Amén. No olvidemos que somos de carne y hueso y nada podemos hacer. Y todo lo que hacemos es con la ayuda de Él. Las victorias que obtenemos es con la ayuda de Él. Amén. Como dice la palabra del Señor en Proverbios 1:10. Vamos a ver Proverbios 1:10. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a Proverbios capítulo 1, verso 10. La palabra del Señor nos habla y nos dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Amén. No consientas, dice la palabra del Señor. Hermanos, dice el Señor que nosotros debemos huir de la tentación. Si alguien viene, vamos acá, acompáñame que me voy a encontrar con unas amigas, unos amigos para tomar, para fornicar, para adulterar. Hermanos, dice la palabra del Señor, el consejo que nos da en los proverbios, no consientas. Dile no al pecado. Amén. Apártate de los malos caminos. Sé sabio. El sabio y el entendido ve el mal camino y se aparta. Busca el camino de Dios. Busca agradar a Dios porque sabe que en Dios está la victoria. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y también, hermanos, apartando de toda brujería, de toda buscar la suerte, hermanos, porque aún cristianos, y eso es real, hermano, que parece sorprendente, pero es verdad. Hijos de Dios que están recurriendo a la bruja para que le lea su destino, para que le haga el baño de florecimiento al chamán, ¿no? Para que le vaya bien en el negocio. Entonces, hermano, los hijos de Dios no podemos estar andando. Dios nos ha sacado de la esclavitud, de esas corrientes malas, malignas, para la luz, para alumbrar, para confiar en Dios. Hermano, si Dios es dueño del cielo y la tierra, y Él nos puede dar todo lo que nosotros pidamos, pero siempre en oración. Hay que pedirle a Dios en oración. ¿Por qué Dios no responde a veces? Porque nosotros solo anhelamos, pensamos, pero no vamos a sus atrios, no nos doblamos la rodilla y le decimos, Señor, yo quiero esto. Yo quiero que tú me deas aquello. Yo quiero que tú bendigas mi negocio, Señor. Ayúdame a administrar bien mi negocio en estos tiempos de crisis. Entonces Dios le va a conceder. ¿Por qué? Porque usted está recurriendo a Él. Usted le está pidiendo a Él, está consultándole al Padre, está consultándole al amo y dueño de esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que la palabra del Señor nos dice, ¿cómo venceremos la tentación? No consintiendo al pecado, no prestándonos. Que ven amiga, ven hermano, amiga, vamos a, acompáñame, quiero que solamente mientas por mí, una mentirita blanca. Nada, hermano, ni mentirita blanca ni negra, hermano. La palabra de Dios dice que la mentira es pecado ante los ojos de Dios. Eso lo hacíamos antes en el mundo, nos prestábamos para las cosas malas, para mentir, para engañar, para extorsionar. Amén. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Nuestro Señor Jesús nos enseñó y nos dejó de ejemplo que practiquemos lo bueno y no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos, dice la palabra del Señor. Amén. Por eso, hermanos, de esa manera venceremos la tentación, sometiéndonos a Dios, buscando agradarle. ¿Cómo? Ayunando. ¿Cómo? Leyendo la Biblia. ¿Cómo? Vigilando, meditando, confesando la palabra. Yo soy tuyo, Señor. Yo soy tuya, Señor. Soy tu propiedad. Y tú me darás victoria, Padre, con estas pruebas, con estas dificultades que estoy pasando en estos momentos. Amén. Eso es lo que Dios nos enseña, hermano. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere victoria para sus hijos. Amén. Y siempre asistir a los cultos, a la iglesia. Es importante, no dejándonos de congregar. Yo sé, hermanos, que por ahora no se puede por la pandemia, por la situación que estamos viviendo, pasando. Pero la palabra de Dios dice, hay una promesa del Señor. Mateo 18:20 dice, ¿no? Dice que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, allí en medio Él está.
Amén. Así que no dejen de hacer sus cultos familiares. Clamen al Señor, canten para Dios y Dios no permitirá que les falte nada. Amén. Dice que Jehová iré, Jehová proveerá. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro buen pastor, Él es el que nos ayuda, el que nos sustenta. Por eso, hermanos, Dios nos está hablando en esta lección de la tentación. Si queremos vencer, si queremos ser victoriosos, busquemos en ayuno, en oración, en vigilias, leyendo la palabra de Dios, escuchando prédicas, alabando, escuchando las alabanzas, hermanos, no dando lugar al diablo, no dando lugar a los deseos de nuestros ojos, sino siempre agradando a Dios. Entonces heredaremos el reino de los cielos y podremos ser de bendición aún para nuestra sociedad. Amén. Porque a veces siendo hijos de Dios estamos mintiendo, hablando mal de la vecina, hablando mal del vecino, y eso no agrada a Dios. Amén. Por eso, hermano, hay que poner nuestros ojos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que Él es fiel y Él es el único que nos puede ayudar. Amén. Hermanos, les invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar para que Dios nos guíe con su Santo Espíritu. Amén. Y ahí vamos a conversar con Dios para ponernos a cuenta. Yo sé que esta palabra nos ha hablado y vamos a pedirle al Señor que nos ministre a través de su Santo Espíritu. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, bendito Cristo. Tienes misericordia de nosotros. Y a través de este mensaje nos dices, todavía hay tiempo para arrepentimiento. Todavía hay tiempo para que te vuelvas a mis caminos. Todavía hay tiempo para dejar de satisfacer a los deseos de tu carne. Oh, gloria a tu nombre, Señor. No permita, Señor, que, oh Padre bendito, no permita, Señor, que no alcancemos la salvación. Porque tu palabra dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ayúdanos, Padre bendito. Ayuda a tus hijas, ayuda a tus hijos. Hoy nos has hablado a través de tu palabra. Quizás estamos satisfaciendo los deseos de nuestra carne. Todavía estamos en contienda, en pleito, en guerra, Señor. Todavía estamos, Señor, guardando rencor, resentimiento en nuestros corazones. Todavía hay odio, Padre. Pero, Señor, límpianos, Padre. Arranca toda obra del diablo, todo deseo de nuestra carne. No prevalezca, no tenga parte ni suerte. Enseñoréate, Señor, de nuestras vidas, porque queremos avanzar, porque queremos escalar esos peldaños, Padre. La gloria y la honra es tuya, bendito Dios. Derrama tu gloria. Ahí, Señor, limpia esos hogares, limpia esas mentes, limpia esas vidas, Padre. Oh, gloria a tu nombre. Glorifícate, Padre bendito. Aleluya, aleluya. Cristo vive. Hay poder. Conversa con Dios, hermano. Conversa con Dios, hermana. Dile, Señor, tú me has hablado a través de este mensaje. Tú me has hablado, Señor. Perdona mis pecados. Límpiame de todas mis maldades. Porque escrito está la palabra del Señor. Hijitos míos, si confesaron vuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahí dile, Señor, límpiame, límpiame de todo pecado, límpiame, Señor, ayúdame a no complacer los deseos de mi carne, ayúdame a seguir el ejemplo tuyo, Señor Jesucristo, a vivir una vida consagrada en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Oh, Señor, te alabo, te adoro, la gloria y la honra es tuya, bendito Dios. Oh, Señor, limpia sus corazones, limpia, Señor, ahora. Caigan esas ligaduras, todo lo que el diablo ha ligado, atado, se deshaga en el nombre de Jesús. Se deshaga en el nombre de Jesús. Se deshaga las obras del diablo en el nombre de Jesús. No prosperen los deseos de la carne. No prosperen en el nombre de Jesús. Se hagan, Señor, todo conforme a tu voluntad. Oh, gloria a tu nombre. Cristo vive. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Bendito tu nombre, Padre. Ahí derrama fuego. Derrama libertad. Derrama libertad. Liberta de todo enojo, de toda amargura, de toda tristeza. Ahora de toda impotencia, de toda frustración. Toda obra del diablo. Ahora lo atamos y le echamos fuera. En el nombre de Jesús. Quede inoperativo toda obra del diablo. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret.
Glorifícate, Señor, para la gloria y la honra tuya, bendito Dios. Mi alma te alaba, Señor. En tus manos pongo a tus hijos. Levántalos y prepáralos cada día más, Señor. Oh, gloria a tu nombre. No los suelte de tus manos. Gracias, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive, bendito sea el nombre del Señor. Que Dios me lo bendiga. Bendiciones. Dios le bendiga.